Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En esta ocasión continuamos hablando de las proteínas y vamos a, con este vídeo terminar lo que es el estudio de la estructura de las proteínas, viendo lo que es la estructura cuaternaria. Ya hay 3 vídeos grabados, uno con la estructura primaria, otro con la estructura secundaria, otro con la terciaria, y vamos con este cuarto vídeo a desarrollar el tema de la estructura cuaternaria. Espero que lo entendáis, porque no tiene mayor complejidad. Mirad, la estructura cuaternaria, decir que es característica de las proteínas oligoméricas, ¿vale? ¿Y qué son las proteínas oligoméricas? Son aquellas que están formadas por 2 o más cadenas peptídicas, ¿de acuerdo? Es decir, proteínas proteínas oligoméricas cuando están formadas por 2 o más cadenas peptídicas. Estas cadenas pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero tener claro que cada una de estas cadenas, de estas subunidades, va a presentar su propia estructura, desde luego primaria, su propia estructura secundaria y su propia estructura terciaria. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de estructura cuaternaria? Bueno, pues cuando hablamos de estructura cuaternaria vamos a definir cómo estas cadenas, ¿vale? Se adaptan, se empaquetan, se conforman conjuntamente para formar la proteína final. La asociación de estas cadenas se mantiene unida, se mantiene estable mediante enlaces débiles, como los que intervenían o los que veíamos en el caso de la estructura terciaria. Si tenéis alguna duda, buscáis estructura terciaria biología, y ahí aparece, bueno, pues aparece el vídeo de la estructura terciaria, por si tenéis alguna duda y tenéis que recurrir a él. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el término de estructura cuaternaria hace referencia a cómo se adaptan, se empaquetan conjuntamente cada una de las cadenas peptídicas que forman o que van a formar esa proteína. ¿De acuerdo? Bien, ahí lo tenéis en el esquema que tenéis delante, porque uno de los ejemplos que vamos a ver es la hemoglobina, en cuanto al desarrollo, para que veáis lo que es la estructura cuaternaria. Y ahí ves en el ejemplo como, partiendo de la estructura primaria, es decir, en la parte superior de la secuencia de aminoácidos, pasamos a una estructura secundaria, ¿de acuerdo?, que pueden ser en hélice o puede ser lámina plegada. Pasamos a una estructura terciaria y veis como al final la estructura cuaternaria es el empaquetamiento de cada una de las unidades peptídicas, ¿de acuerdo?, a partir de las cuales se forma la proteína final. Y como digo, un ejemplo que podemos ver es la hemoglobina, la molécula de hemoglobina, que está formada por 4 cadenas peptídicas, tal como veis ahí en el esquema. Bien, desde el punto de vista estructural, ahora lo veis de otra manera. Cada molécula de hemoglobina se encuentra o está formada por 4 cadenas peptídicas, unidas cada uno de ellos a un grupo hemo. ¿De acuerdo? De tal manera que son iguales 2 a 2. 2 son tipo cadenas alfa y otras 2 son cadenas beta. Y si lo veis, cada una de estas cadenas va a presentar una estructura muy similar a la mioglobina. La mioglobina la estudiamos, o la comenté cuando hablé de la estructura terciaria. Entonces, de nuevo, ponéis biología, estructura terciaria, y ahí podéis encontrar el vídeo del desarrollo de la estructura terciaria y, por lo tanto, de la mioglobina, por si tenéis alguna duda. Entonces, como digo, las 4 subunidades que forman la hemoglobina van a presentar una disposición tetraédrica, ¿de acuerdo?, de tal manera que cada uno de los grupos hemo se haya situado en lo que sería la depresión de la molécula, ¿de acuerdo? Eso sería, desde un punto de vista estructural, la molécula de hemoglobina. Cuando hablo de depresión, hablo de la parte más central de lo que sería la molécula de la hemoglobina. ¿Qué función tiene la hemoglobina? Bueno, pues la hemoglobina tiene una función importantísima en el transporte de gases, ¿vale? Se encarga, por un lado, de transportar el oxígeno de los pulmones, o bien branquias si se trata de animales acuáticos. ¿A dónde? Bueno, pues se trata de transportarlo a todas las partes, a todas las células del organismo, a todas las partes del cuerpo, ¿de acuerdo? De la misma manera
que la hemoglobina también, digo que la hemoglobina transporta oxígeno, también va a transportar el, vamos a llamarle, producto de desecho del metabolismo de la célula, que es el CO2, ¿de acuerdo? Que se libera durante la respiración celular por los pulmones. La presencia, el hecho de que la hemoglobina vaya unido a oxígeno o transporte oxígeno o transporte CO2 se puede ver claro, bueno, pues porque aparte de que el transporte por oxígeno con oxígeno se desarrolla por las arterias y el transporte de CO2 va por las venas, también es en la coloración. La presencia de oxígeno unido a la hemoglobina le da a la sangre arterial un color rojo vivo, mientras que el CO2 unido o transportado por la hemoglobina en el sistema venoso le da a la sangre venosa un color rojo más apagado, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a una pequeña diferencia en cuanto al color de la sangre, si la hemoglobina va asociada a oxígeno o si la hemoglobina va asociada a CO2, ¿de acuerdo? El oxígeno y el CO2, es decir, que se van a unir a la hemoglobina en lugares distintos, no en el mismo sitio. El oxígeno se une al ion ferroso de los grupos hemo, mientras que el CO2 se une al extremo, al nitrógeno terminal de cada una de las 4 cadenas que forma la proteína, ¿de acuerdo? Esa es también otra pequeña diferencia en cuanto al transporte de oxígeno, a la unión del oxígeno y a la unión de CO2. El oxígeno va unido directamente, se une directamente a los iones ferroso, mientras que el CO2 a los nitrógenos terminales de cada una de las 4 cadenas que conforman la proteína, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces con este vídeo doy por terminada lo que es el estudio de la estructura de las proteínas. Espero que hayáis entendido todos, este y el resto. Y bueno, si tenéis alguna duda me la comentáis. Y como siempre, pues nada, muchas gracias por estar ahí.